Bueno, 9 de la mañana, 54 minutos. Fer, buen día, ¿cómo estás? Bien, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, Fer. Bien, buen Gracias, día. Fer. Bueno, además de los temas que nos competen diariamente, hay un tema que es las elecciones de este año, las legislativas, pero además hay en varios puntos del país, y aquí en San Luis, si quieren podemos hablar de la provincia, donde también se van a elegir intendentes, hay elecciones de consejo, bueno, sí. Es un año de elecciones. Y vamos a, con la ayuda de Fernando Salino, a tratar de encontrar o a tratar de esclarecer algunas de las diferencias que podemos encontrar entre, por ejemplo, las PASO, las PAS, sí. Qué se vota en las elecciones de este año. Viste que por ahí algunos no entienden la diferencia entre PAS y PASO. Claro, exactamente. Algunos dicen que creen que es lo mismo, elecciones y es todo lo mismo. Para eso está Fernando Salino. Las elecciones, recordemos, eran el domingo 14 de noviembre, las generales, sí. Y el 12 de septiembre en caso de que, bueno, las elecciones primarias definan los candidatos de cada espacio político, ¿no? Fer, bueno, ayúdanos, nosotros te vamos a ir preguntando. Bueno, sí, lo mejor es que me vayan preguntando. Sí. La primera diferencia que surge nítida entre la PASO y la PAS es que falta la O. Sí, bien. Y justamente falta la O porque no son obligatorias. Bien, excelente. O sea, Fer, no son obligatorias. Bien. O sea, Fer, entonces, sí. Eso es lo que lo diferencia. Son primarias, abiertas, simultáneas, que eso significa la P, la A y la S, pero no son obligatorias. Claro, claro. Las provinciales, acá cuando íbamos a la escuela que había tanto esfuerzo entre distinguir lo nacional, lo provincial y lo municipal, sí. Bueno, acá se aplica. Vamos a elegir autoridades nacionales, autoridades provinciales y autoridades municipales. En la única elección obligatoria va a ser la PASO, la nacional. Bien. Lo otro, le falta la O justamente porque no son obligatorias. Bien. Las provinciales y las municipales. Bien, bien. Esto, y sí. En realidad para esto deberíamos contar con un abogado que nos explique muy específicamente. Pero en líneas generales lo que sucede es que cada estamento, el nacional, el provincial y el municipal, tiene autonomía para establecer la fecha de elecciones que le parece oportuno. Si ustedes recuerdan, la última vez que elegimos concejales en el 17, lo hicimos en el mes de noviembre, sí, después de las elecciones de gobernador que fueron en octubre, porque el municipio que conducía en ese entonces, Carlos Ponce, en la ciudad de San Luis, decidió, en base a su autonomía, que separaba las elecciones municipales de las provinciales y votábamos en el mes de noviembre. Bien. Que es cuando asumió, por ejemplo, la concejala Yelén Macina, que hoy está en una función ejecutiva, pero en aquel momento ganó la elección municipal, sí, en el 17. Con 4 años de mandato, en el 21 hay que renovar esos mandatos. Esa elección fue en noviembre. La particularidad de este momento, que esto tiene que ver con los sanitarios, pero además tiene que ver con una decisión de cada uno de los estamentos, es que todas van a ser juntas. Bien. Como dijeron ustedes, el 12 de septiembre van a ser las PASO, 12 de septiembre las PASO y 14 de noviembre las PAS. Hay otra fecha importante para los que empiezan a entrar en este mundo. El 14 de julio hay que definir las alianzas. Claro. Es decir, si los partidos políticos no se van a presentar como tales, sino que se van a presentar en una alianza, eso lo tienen que dejar registrado en la justicia el 14 de julio. Ah, bien, bien. Por eso ustedes ven que a veces no votamos, por ejemplo, Partido Justicialista o Partido Radical. Los radicales, por ejemplo, hace un tiempo que no van como Partido Radical. Claro, es verdad. Van como Juntos por el Cambio o el nombre que surja en cada alianza que hacen. Esas alianzas hay que inscribirlas y la fecha límite para eso es el 14 de julio. Esto nos pinta un panorama político, porque ya el 14 de julio vamos a saber quién se alió con quién. El 24 de julio ya hay que presentar la lista de precandidatos y puede empezar la campaña. Claro. Ahí tiene inicio la campaña política. Antes de esa fecha no se puede hacer campaña política. Hay algo importante de entender. La instancia de las PASO es una instancia que antes los partidos políticos celebraban una interna o no libremente y le manifestaban a la justicia quiénes eran sus candidatos.
A partir de que existen las PASO, eso no se puede hacer. Para que uno, por ejemplo, el Partido Justicialista presente ante la justicia electoral quiénes son sus candidatos, previamente tiene que haber un acto electoral que son las PASO. Claro, claro. Puede ser que haya más de un pretendiente a los distintos puestos, a los distintos cargos, o que haya una lista única, es decir, que el partido se haya puesto de acuerdo en que esos van a ser sus candidatos. Igual se presenta al paso, pero es simplemente un acto para cumplir con esto, no es que haya quienes están contendiendo por un cargo. Pero hay que entender que las elecciones por cargo, vos te podés poner de acuerdo y llevar un solo candidato, por ejemplo, o una sola lista de diputados nacionales, pero en diputados provinciales haya una disputa y entonces va a haber una elección interna. Esto es muy importante entender porque el que rige cada elección es cada partido político. Yo, por ejemplo, quiero ser precandidato de un partido en esta elección, en las PASO, me tengo que presentar en mi partido, no en la justicia electoral, porque es mi partido el que está eligiendo a sus candidatos. Bien, excelente. Claro. Excelente. No sé si esto está más o menos claro. Está clarísimo, incluso esto último que decías ha quedado más que claro, que es, si yo digo tengo el partido político, nosotros tenemos todo consenso, pero tenemos que ir sí o sí a las PASO o a las PAS, digo, sí o sí. Sí. No hay algo muy importante previo que es muy interesante, sobre todo para la gente joven. No hay otra manera de participar de una elección sino a través de un partido político. Claro. Por eso, cuando se condena tanto los partidos políticos y lo que sea, es bueno que quienes se quieren iniciar en política sepan que de momento y por mandato constitucional no hay otra forma de hacerlo que un partido político. Entonces yo piense lo que piense de los partidos políticos, o si pretendo ocupar algún cargo, o me tengo que adherir a algún partido político, me tengo que afiliar, o tengo que fundar un partido político. No hay otra manera. Yo no puedo decir a la justicia electoral, acá estoy yo, Fernando Salino, quiero ser presidente de la República. No, lo tengo que hacer a través de un partido político. Lo dice la Constitución, no es ni capricho, ni un sector u otro. No hay otra manera. Esta es la importancia de un partido político, por mejor o peor que proceda o lo que querramos decir. No hay otra manera. Entonces, estos son los mecanismos que están previstos. Bien. Si ustedes quieren la particularidad que tendrá que aclarar, y seguramente va a estar muy claro al momento de la elección, y muy pronto lo va a definir la justicia electoral, vamos a tener conviviendo una elección obligatoria, como es la PASO, con una no obligatoria, como son la PAS. Bien. Yo entiendo que va a ser todo en el mismo acto, todo en la misma mesa electoral, todo con la misma boleta. Bueno, pero eso son particularidades que va a definir la justicia. Comúnmente, cuando se hace una elección así unificada de distintos estamentos, prevalece el nacional. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes se fijan, las elecciones las controlan, por ejemplo, para entender esta prevalencia, la controla o Gendarmería, el control de una elección lo tiene el mayor una elección que mezcla lo nacional, lo provincial y lo municipal, lo controla la nación. Bien, muy bien. El resto de los estamentos ceden alguna de esas potestades por una ley mayor, digamos, para decirlo de alguna manera. Esto no significa no poner fiscales, no controlar la elección, todo lo que uno quiera. Pero las elecciones se hacen en el marco de una ley que las rige. Bueno, y esto es lo que tenemos que definir con precisión en este momento, porque conviven los tres estamentos. Ustedes habrán escuchado que el gobernador de la provincia dijo con toda claridad, desde lo sanitario, desde lo político, desde lo que sea, vamos a hacer estas elecciones en simultáneo. Los municipios conservan la autonomía y todos han dicho, vamos a hacerlos todos en la misma fecha. Fer, te voy a transmitir algunas preguntas de la gente del común que quieren saber. Para participar por ejemplo, de autoridad de mesa, ¿tienen o no que estar afiliados a un partido? ¿Deben recibir una capacitación? Cuando decimos autoridades de mesa nos referimos a presidente y un vice o dos que suele haber. Eso lo regula la Secretaría Electoral y no tiene nada que ver con ningún partido político. Al contrario, ese es un control
que el Estado realiza, esa es la autoridad de un comicio, es el presidente de la mesa, y no tiene nada que ver con ningún partido político. Los designa la justicia electoral. Bien. En realidad es una carga pública, vos no podés decir que no. Claro, que supongamos te llega una citación a tu domicilio, después por supuesto que hay una capacitación, y creo en las últimas veces hubo alguna remuneración inclusive, para no lo recuerdo bien, pero creo que inclusive hasta se pagaba alguna remuneración. Sí. Esas son las personas que además las autoridades reconocen. Claro. Cuando al inicio del comicio llegan las autoridades policiales o militares con las urnas, las entregan a las autoridades de mesa que designó la justicia electoral. Fer, no a ninguna otra persona. Siempre pasa en las elecciones que van a votar por primera vez muchas personas, principalmente los más jóvenes. ¿Cuál es la recomendación para aquellos que por primera vez van a emitir un voto? Yo la primera recomendación es que voten al Partido Justicialista, pero esto no viene como parte de lo que estamos hablando. No, la recomendación, no hay nada que haya que... naturalmente hay que concurrir con el documento que te habilita a votar, te van a encontrar en el padrón. El acto es muy sencillo, inclusive ahora, antes era medio misterioso, pero ahora mucho más está fácil. Muy visto en la televisión y en todo. Te dan un sobre, entras en el cuarto oscuro y introducís en el sobre el voto que por quien hayas decidido votar, lo introducís en la urna, te dan un comprobante y no es demasiado complejo, es una situación bastante simple. Uno diría que hay que evitar cualquier tipo de manifestación que permita identificar por quién vas a votar, porque eso podría ser objetable. Y yo no puedo decir, voy a votar por el Partido Radical. Bueno, no. Eso no se puede manifestar en las proximidades de un lugar donde se vota. Se considera que el ciudadano manifestó su voluntad y se dice voto cartado o algo parecido. Eso no se puede hacer. O cuando llega con el Pero voto por lo visible. demás es un acto bastante simple, bastante sencillo, que sobre todo la gente joven entiende con absoluta facilidad. Excelente. Fer, en la mesa, aclaro, además de las autoridades de la Secretaría Electoral, después sí hay fiscales que representan a las distintas listas, que lo que hacen es controlar la elección para su lista. Obviamente esos sí son cada partido. ¿Sí? Cada partido manda a sus fiscales a la mesa y ellos lo que hacen es controlar la elección para para su lista, para su lista, para su partido. Veedores de la elección de cada lista. Cuidan los intereses de su lista. Fer, sobre la veda electoral ya están las fechas, digo, porque si están las fechas de las elecciones ya más o menos podemos saber cuándo comenzaría la veda. Digo, decías que después de la segunda semana de julio, una vez que se presenten la lista de precandidatos, puede comenzar la campaña. ¿Y hasta cuándo se extendería en esta primera etapa? Comúnmente el jueves anterior a la noche, o sea, este es un domingo, el domingo 12, hasta el jueves a la noche se pueden realizar actos políticos y manifestaciones. A las 8 de la mañana del viernes ya no deberían realizarse manifestaciones políticas ni actos que puedan influir en la voluntad de los votantes. Sería hasta el 9 de septiembre. Antes además se decía que no se podían expender bebidas alcohólicas, que no se podía, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con que el comicio se vuelva normal, digamos, o alguna situación que no salga de la normalidad. Esto cada vez va flexibilizándose un poco, pero lo cierto es que todo se pone en función de este comicio. Bien. Bueno, está bueno, ha quedado claro un montón de puntos. Lo que hay que tener claro nosotros, en San Luis, o sea, nosotros votamos en toda la provincia de San Luis 3 diputados nacionales. Esos son los únicos cargos nacionales en disputa, 3 diputados nacionales. Bien. Después vienen los cargos provinciales, que acá sí tienen que ver con el departamento. Vamos a tomar el departamento Pueyrredón, votamos 10 diputados provinciales. Bien. Es muy fácil entender porque donde se vota diputado provincial no se vota senador. Y al revés, donde se vota senador, por ejemplo, Pedernera, ahora en el 21, elige senador. Y no elige diputados.
¿Se entiende? Sí. Nosotros en Pueyrredón elegimos 10 diputados provinciales. Sí, hay que entender, los 3 diputados nacionales los elige toda la provincia. Sí. Los diputados provinciales los elige el departamento Pueyrredón. Claro. Y después elegimos en la ciudad de San Luis 7 concejales. Bien. Esto ayuda mucho a que después uno entienda que las cuestiones de la ciudad son de los concejales, las cuestiones de la provincia son de los diputados provinciales y las cuestiones nacionales tienen que ver con, en este caso, los 3 diputados nacionales que elegimos. Bien. Excelente. Bien. Está clarísimo. Para que sepan después a quién reclamarle cada cosa. Y en algunas localidades, Fer, habrá elecciones. En algunas localidades, como Juana Coslay, por ejemplo, se renueva el intendente. Bien, eso también. Nosotros la elección de intendente más grande la tenemos en el 23, o la tuvimos en el 19, cuando elegimos en San Luis y Villa Mercedes, en Merlo, que son ciudades las más grandes. Hoy hay en este caso va a haber en Juana Coslay, va a haber en Luján, creo que va a haber en Potrero de los Funes, bueno, y no recuerdo con exactitud. Hay otras ciudades donde se elige intendente. Bien, perfecto. Fer, ha quedado clarísimo. De todas formas, está más cerca, siempre vamos a ir charlando esto, pues la verdad sí, además vamos a ir recibiendo esta información de cómo se va a ir entendiendo la situación. Inclusive va a ser importante comentar las medidas que surjan a partir de la emergencia sanitaria. Claro, por supuesto. Porque es probable que haya menos mesas por escuela para evitar concentración de gente, y eso haría que quienes habitualmente votan en un lugar tengan que estar atentos, porque a lo mejor les toca votar en otro. Claro. Muy bien, ha quedado clarísimo, Fer. Pero eso hay bastante tiempo para que lo aclaremos. Muy bien, y con tiempo lo vamos a ir aclarando, exactamente. Sí, de poquito. Ahora la expectativa la ponemos en el 14 de julio para las alianzas y en el 24 de julio para conocer la lista de precandidatos de cada partido o de cada alianza. Bien, si no se entiende lo que digo de las alianzas, es ver, bueno, por ejemplo, quiénes se van a sumar al justicialismo, que habitualmente se presenta en una alianza con otros partidos aliados al justicialismo, y si los radicales van a ir con Cambiemos o no van a ir con Cambiemos, bueno, toda esta situación. Bien, perfecto, eso está claro, y está bueno también esto. Lo vamos a seguir charlando. Obviamente. Muy bien, cómo no, muy interesante. Fer, te mandamos un abrazo grande y el sábado juega la Argentina. El sábado juega Argentina, sí, esperemos pasar de fase, que es entretenido reunirnos y aunque podamos reunirnos de a poquitos y con todos los cuidados, pero los partidos de fútbol siempre despiertan alguna expectativa y hay expectativa. Bueno, viene bien que la gente esté un poco contenta, ojalá podamos pasar de fase con Ecuador, cosa que yo creo que va a suceder. Sí, y me parece, esto lo decíamos acá con el equipo de la radio, que Alfaro y Scaloni no van a llegar a la mitad de la cancha. Van a estar los dos equipos metidos atrás. Viejo, no sean así. Va a ser un partido que un metegol. Se enoja, Tobali, está bien. Sigamos esperando encontrar el 3 y el 9 y vamos a poder resolver unos cuantos problemas. Bueno, un resultado, pasa a la Argentina, sin resultado de goles, pero pasa a la Argentina. Pasa a la Argentina. Vieron que dije 3-1 el otro partido, me arruinó Lautaro Martínez. Bueno, también quién iba a pensar que Lautaro Martínez iba a hacer un gol, pero bueno. Había más posibilidad que lo haga el Papu. Se destapó Lautaro. Está muy bien. Fer, un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo, Fer. Gracias.